Recientemente conocíamos los resultados que ofrecía una consultora y que advertía que la mayoría de los argentinos y naturalmente los mendocinos usaban la tarjeta de crédito para comprar, para endeudarse, para comprar por ejemplo en el supermercado, acceder a ciertos beneficios, descuentos, promociones, pero además para poder lograr llegar a fin de mes o bien hacer rendir el dinero. Bueno, todo esto lo vamos a conversar con José Vargas, economista, a quien le vamos a preguntar cómo se tiene que utilizar o bien la tarjeta de crédito o usar algún tipo de créditos para poder aprovechar. ¿Cuáles son los consejos? José, ¿cómo andás? Muy buenos días para vos. Buenos días, un placer como siempre. Bueno, gracias por estar allí del otro lado para traernos un poco de explicación a propósito de esto. Primero, ¿te hace sentido esto de que la mayoría de los argentinos usamos la tarjeta de crédito para comprar en el supermercado, por ejemplo, o pedimos un crédito para algún fin en particular? Sí, ha crecido esta tendencia de utilizar la tarjeta de crédito que antes era para algunos bienes que son más durables. Últimamente se utiliza para comprar alimentos en los supermercados, sobre todo en los últimos 10 días del mes. Ahí hay que tener mucho cuidado, qué tipo de bienes estoy comprando, si estoy consiguiendo las ofertas o estoy consiguiendo las promociones que tengo promocionadas, y fundamentalmente tener mucho cuidado con la tasa de interés. Las tarjetas de crédito tienen una tasa de interés y tienen un costo financiero. Siempre analizar cuál es el costo financiero que voy a terminar pagando, cuál es el día de cierre de las tarjetas de crédito, tener mucho cuidado con eso para saber si termino ganando unos días más o termino ganando casi un mes más. Y también tener mucho cuidado con el tema del pago mínimo en las tarjetas de crédito, que por ahí suele ser tentador, pero a veces termina siendo un problema. Claro, sí. José, este informe, ustedes también realizan habitualmente estudios a través de tu consultora. ¿Crees que tiene que ver con que cada vez se hace más difícil llegar a fin de mes por el valor de los productos aquí en nuestro país y quizás el poco incremento salarial? ¿O quizás por un exceso muchas veces de promociones o de intentar acceder a ese tipo de promociones? ¿O las dos cosas quizás? No, tiene que ver fundamentalmente con la brusca caída que ha tenido el poder de compra, el hecho de que cada vez le cuesta a la familia llegar a fin de mes en mejores condiciones, y el hecho de que los últimos días del mes se hacen muy difíciles y la tarjeta de crédito muchas veces termina siendo una salvación. El problema es que ese endeudamiento se va acumulando todos los meses con un costo financiero que está muy por arriba de la inflación, entonces termina siendo un problema. Y hay muchas familias que en vez de utilizar una tarjeta, utilizan 2 o 3 tarjetas de crédito. Y termina siendo incluso un problema mayor. Por eso el consejo es que traten de utilizar dentro de lo posible una sola tarjeta para no diversificar los costos ni las tasas de interés. Y también, bueno, se ha escuchado, se advierte al respecto de esto de financiar una tarjeta con otra. Financiar la deuda de una con otra y así ir saliendo del paso. Sí, son distintas estrategias que se vienen utilizando, sobre todo, insisto, cuando el salario sufre consecuencias por ahí de la pérdida de poder de compra y se cruzan a veces estrategias de préstamos personales, adelanto de sueldo, tarjetas de crédito, que en un primer momento pueden llegar a ser incluso salvadoras, pero sabemos que si a mediano plazo no se terminan de solucionar estos problemas, después es mucho más grave. Y para aquellos que sí cuentan con el dinero, pero prefieren de repente pagar con tarjeta de crédito y sacarle renta a ese dinero, también existe esa posibilidad, ¿no? Sí, hay que tener cuidado cuáles son los beneficios, cuáles son las promociones y cuáles son los descuentos. Muchas veces son muy interesantes algunas promociones que ofrecen por ahí las tarjetas de crédito o las entidades bancarias, y que hay que aprovecharlas con, en este caso, los supermercados. Si yo tengo el dinero, ver y analizar bien cuál es el día de cierre, como dije recién, de las tarjetas de crédito, porque si yo compro el día siguiente, estoy ganando prácticamente un mes y casi 10 o 15 días con la compra que hice en ese momento determinado. Así que por eso digo que a veces es beneficioso, pero hay que tener mucho cuidado con los días y con la tasa de interés y el costo financiero. Y si voy a tener dentro de un mes o un mes y medio el dinero para poder hacer frente a este compromiso. Claro, es una medida especulativa con la cual hay que tener muchos recaudos. Ahora bien, José, el otro dato que arroja este informe es que lamentablemente también creció la morosidad en cuanto al pago de las tarjetas de crédito. Es decir, mucha gente lo ha utilizado porque no le quedó otra alternativa para comprar comida, por ejemplo, y después no puede pagarlo. Ese es otro problema. Sí, ese es otro problema que está mostrando que el poder de compra se empieza a achicar en algún punto
y cada vez les es más difícil a la familia poder hacer frente a los compromisos de deuda. Yo utilizo la tarjeta de crédito y después no sé si tengo la posibilidad de pagarlo porque no cuento con el dinero, porque cada vez la estoy utilizando mucho más y cada vez más aceleradamente. La utilizo el día 17, al día 30, después la utilizo el día 15, al día 30, pero todos los meses esas cuotas se van acumulando y cada vez es mucho más difícil pagarla. Entonces el retraso para poder pagar el resumen empieza a complicar a las familias. Claro. Y en esos casos quizás la necesidad es hacer el análisis de con qué estoy pagando menos. Si endeudándome con la tarjeta de crédito, pagando el mínimo, o pidiendo otro crédito para saldar esa tarjeta de crédito porque me termina saliendo muy caro pagar el mínimo. ¿Cuál sería el consejo? Bueno, cuando ya entré en ese tipo de situaciones, lo más importante es, primero y principal, evitar lo más rápido posible el pago del mínimo. Es decir, si un mes tuve que pagar el mínimo con la tarjeta de crédito, al mes siguiente tratar de saldar ese mínimo o pagar el total para evitar todos esos intereses punitorios que son mucho más altos que los intereses habituales. Claro. Y si tengo la posibilidad de por ahí quizás sacar un crédito, un préstamo para poder cerrar todo el endeudamiento que tengo por distintos lados, bueno, quedar atado a uno solo, pero siempre mirar cuál es el costo financiero que voy a tener con ese nuevo endeudamiento. Cuando decimos créditos personales hacemos referencia incluso a los créditos de las billeteras virtuales. Sí, hoy tenemos esa alternativa, las billeteras, las entidades bancarias, es decir, tenemos distintas posibilidades, pero la que sea más accesible para cada uno, y siempre mirar cuál es el interés o el costo financiero que voy a terminar pagando. Tener mucho cuidado que el interés no es lo mismo que el costo financiero. José, seguiremos atentos. Obviamente que no es una noticia agradable que la gente tenga que utilizar en general la tarjeta de crédito y luego no poder pagarla para poder llegar a fin de mes. Es un dato alarmante. Gracias, José, muy amable. Gracias, hasta la próxima. Hasta luego. 7